Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a un nuevo espacio aquí en el YE de Asturias Televisión, en Telecable, en esta noche de miércoles, en la que de nuevo, bueno, pues los datos son malos. No hay que andar con paños calientes son negativos, no, son malos. 333 nuevos contagiados, 5 fallecidos más en Asturias. Esto en lo que se refiere al Principado de Asturias. Una región en la cual se está celebrando el debate sobre el estado de la región, llamémoslo así, debate de orientación política, y en el cual el presidente Adrián Barbón ha anunciado que Fomento invertirá 317 millones en el territorio asturiano. Cifras de fallecidos, cifras de inversiones, cifras ante una realidad, la de los asturianos de a pie, las de los asturianos que se levantan todos los días por la mañana con la ilusión de un nuevo día para realizar su trabajo, aquellos que lo tienen y que se encuentran con tremendas dificultades, pues en este caso causadas por la pandemia, causadas por el COVID-19, por el coronavirus, con esa pesadilla que sacude el mundo desde principios de año, que muchos se tomaron a risa. Hubo un chino que comió un murciélago, después los chinos hicieron un hospital en 10 días, metieron excavadoras ahí como para desmontar una montaña, y después todo llegó. Primero a Italia, después a España, y ahora ningún país es capaz de sacudirse el yugo del miedo, del contagio y de la muerte. Cabecera y comenzamos. Bien, pues comenzamos el espacio de esta noche, hablando del tema que prácticamente preside todas las conversaciones en los últimos días, ¿no? La llegada de un nuevo estado de alarma para nuestro país, en este caso, originado por el tema coronavirus, por la pandemia causada por el COVID. Un estado de alarma que lleva aparejado un toque de queda, que lleva distintas restricciones y que según se puede escuchar, para unos carece o podría carecer de base legal el que fuera tan extenso. 6 meses se ha planteado en primera instancia, la oposición por parte del Partido Popular pide 2, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hoy citaba 4 meses. Más allá de que se haya convertido en un mercado de te pido 6, yo te doy 2, vamos a ver si lo dejamos en 4, que ni para ti ni para mí. Vamos a conocer un poco las implicaciones o las consecuencias legales o el marco legal del mismo, ¿no? Para ello tenemos al otro lado de la línea, y ya les saludamos esta noche, al catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantados de que nos atienda. La primera pregunta es clara. ¿Es constitucional un estado de alarma de 6, 4, 2 meses sin tener que pasar por el Parlamento cada 15 días? En principio sí. Lo que dice el artículo 116 de la Constitución es que en el caso del estado de alarma, la decisión inicial le compete al Gobierno. Y esa inicial decisión del Gobierno mediante un decreto solo tiene una vigencia de 15 días. Para que esa vigencia, para prorrogar la vigencia de ese decreto inicial requiere de la autorización del Congreso de los Diputados. Pero la Constitución ni la ley del 81 establece por qué periodos pueden realizarse esas prórrogas. No dice que tengan que ser por periodos de 15 días, ni establece ningún tipo de limitación específica. Por lo tanto, cabe, yo creo que una interpretación correcta del artículo 116 nos debería llevar a la conclusión de que efectivamente el Gobierno puede solicitar al Congreso de los Diputados que prorrogue el estado de alarma el tiempo que considere conveniente. He querido entender... Sí. No, lo que sí puede hacer el Congreso de los Diputados
Es decir, él no está vinculado a la propuesta del gobierno. El Congreso de los Diputados, y en el debate parlamentario es donde, bueno, pues pueden proponerse duraciones alternativas y distintas, ¿no? Es decir, de tal manera que, bueno, el gobierno propone y el Congreso de los Diputados dispone. Claro. Quiero entender entonces que hay que comparecer 15 días, solo los 15 primeros días. O sea, hay que comparecer a los 15 días, solo los 15 primeros días. Exacto, porque a diferencia de los otros dos estados de crisis, el de excepción y sitio, Sí. el de alarma, que es el más leve de los tres, Sí. atribuye la competencia de declararlo al gobierno de la nación, no al Congreso de los Diputados, al gobierno de la nación. Pero la vigencia que tiene ese primer pronunciamiento es solo de 15 días. Claro. Transcurridos los 15 días, si por ejemplo el gobierno no pidiese autorización al Congreso de los Diputados, el estado de alarma decaería por sí mismo. Solo es posible prorrogar en el tiempo si el Congreso de los Diputados lo autoriza. Hay formaciones políticas que dicen que lo van a recurrir al Tribunal Constitucional, ya lo han anunciado. Bueno, porque buscan la foto a la entrada del Tribunal Constitucional. Eso era un clásico, ¿no? Es decir, presentar recursos de inconstitucionalidad con la única finalidad de jalear políticamente el cotarro, si me permitís la expresión, sí. y conseguir la foto, ¿no?, en el registro del tribunal presentando la documentación. Pero desde luego me parece que ese sería un recurso con muy poco recorrido, ¿no? Hay otros que lo llevamos leyendo durante estos días que dicen lanzar el estado de alarma durante tanto tiempo y no tener el control parlamentario de facto es una dictadura. No es exacto, ¿no? Bueno, aparte de que entiendo que eso es una butad, ¿no?, y que quien dice eso no sabe lo que es una dictadura, ¿no? Ni ha vivido una, obviamente. No, porque, a ver, el lanzar un estado de alarma con esa duración no conlleva una falta de control parlamentario, porque en ningún caso el estado de alarma impide, es más, lo prevé expresamente la propia ley del 81, ¿no?, y la Constitución. El Congreso, el Parlamento, sigue en pleno ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, el Gobierno sigue estando sometido al control parlamentario que sobre él ejercen tanto el Congreso como el Senado, ¿no? Por lo tanto, no es cierto que el estado de alarma, durante la duración de la prórroga del estado de alarma, el gobierno no tenga ningún tipo de control parlamentario. No, para nada. Otra cosa es que tengamos esa impresión, porque en el estado de alarma de marzo, cada 15 días tenía que irse al Congreso de los Diputados a discutir el estado de alarma. Bien, pero es cierto que eso no lo tendríamos si, por ejemplo, el estado de alarma se prorroga por 8 semanas o por 6 meses, pero no por eso el Congreso no deja de hacer el control ordinario de la gestión de gobierno, lo que incluye también, obviamente, el estado de alarma, desde luego. Comprendo. ¿Puede haber toque de queda sin estado de alarma? No. Primero, el toque de queda, esto yo sé que suena es muy peliculero y lo es. Tal, pero eso no existe. O sea, jurídicamente eso es un concepto inexistente, ¿no? Salvo en la legislación militar y, desde luego, pensando en situaciones de guerra, ¿no? El toque, a ver, yo quiero entender que cuando hablamos de toque de queda, en realidad a lo que nos estamos refiriendo es que se limita la movilidad y, por lo tanto, se limita el derecho fundamental a la libre circulación de las personas durante un tiempo determinado, ¿no? En este caso, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, con ese margen de 2 horas que cada comunidad autónoma puede ajustar. Bien, bueno, podemos llamarlo toque de queda, vale, ¿no? Pero no es correcto, y además no es correcto jurídicamente porque eso no existe, y creo que es muy peligroso desde el punto de vista social, porque estamos transmitiendo, yo creo, una imagen bélica que no se corresponde con la realidad. Dicho esto, no es posible establecer esas limitaciones tan severas a la circulación de las personas, que es un derecho fundamental, si no es a través de un estado de alarma. ¿Por qué? Primero, porque la Constitución solo autoriza limitación a derechos fundamentales reguladas en ley orgánica. En segundo lugar, porque la única ley orgánica que podía ser utilizable en este caso sería la Ley Orgánica de Medidas
urgentes y extraordinarias en materia de salud, pero que su articulado y el famoso artículo 3, a mi juicio, no tiene la densidad normativa, no regula con la precisión necesaria la limitación a la libertad de circulación, como en casos como este, y por lo tanto no daría cobertura a esas medidas, ¿no? Y en tercer lugar, puesto que no tenemos ninguna ley orgánica que dé cobertura a esas limitaciones tan severas de la libertad de circulación, la única manera de imponerlas es decretando un estado de alarma. Entiendo. Conocido esto, ¿es correcto traspasar la potestad de este, vamos a entrecomillarlo, toque de queda a las comunidades autónomas? Sí, porque constitucionalmente es incluso coherente. Y me explico. Si nosotros somos un Estado autonómico, más allá del juicio político que nos merezca el Estado autonómico, pero si desde el punto de vista jurídico-constitucional somos un Estado autonómico, lo razonable es que en las situaciones de crisis lleguemos a un equilibrio, ¿no?, entre la necesidad del gobierno de ser eficaz, en este caso en la lucha con la pandemia, y el respeto debido a nuestra estructura plural y descentralizada de gobierno. Por lo tanto, eso se puede articular de distintas maneras. En el estado de alarma de marzo se articuló con un mando único, que era el Gobierno de la Nación, pero con una coordinación con las comunidades autónomas, y en este caso, habida cuenta de la distinta situación sanitaria de las distintas comunidades, el Gobierno ha entendido, y eso es un criterio político del Gobierno, un juicio de oportunidad, que ha entendido que en este caso la mejor forma de gestionar en la pandemia es que cada comunidad autónoma ejerza esas funciones de mando único, y por lo tanto el decreto de alarma aquí lo que hace es darles cobertura para que puedan adoptar medidas que son restrictivas de derechos fundamentales. Bueno, técnicamente yo no lo encuentro incorrecto, ¿no? Otra cosa es la valoración política que se haga de esa decisión. Por otra parte, en las últimas semanas o meses estamos viendo cómo decisiones políticas que a priori deberían de estar, bueno, pues muy meditadas, muy pensadas. Me refiero, por ejemplo, a lo que ocurrió en Madrid, ¿no? El Gobierno central decreta un tema sobre Madrid y llega un juez y lo anula. ¿Dónde falla? ¿Qué parte falla? Si es que falla alguna. Bueno, mire, una de las cosas que sí es verdad que altera el estado de alarma es que ya no es necesaria la ratificación judicial de las medidas restrictivas de libertades individuales, cosa que sí era de obligado cumplimiento en el escenario anterior, donde las comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias en materia sanitaria, podían adoptar medidas restrictivas siempre, pero contando con la ratificación judicial, porque era una forma de garantía, ¿no?, de que la actuación de la comunidad autónoma era jurídicamente correcta. Eso ha generado problemas, ¿no? Es decir, y es verdad que ha habido, digamos, decisiones judiciales discrepantes, ¿no? Yo creo que todos tenemos en mente ese primer auto de un juzgado de Madrid, ¿no?, que había anulado las medidas restrictivas que había adoptado la Consejería de Sanidad madrileña, y en cambio en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en el caso asturiano, pues tanto el Tribunal Superior de Justicia había ratificado todas esas medidas sin problema. Bueno, es un debate jurídico interesante, probablemente muy aburrido para los telespectadores, ¿no?, sobre el alcance de la ratificación judicial del juez de lo contencioso administrativo en este tipo de medidas. A ver, yo creo que la opinión mayoritaria dentro de los que nos dedicamos al derecho público es que la ratificación consiste el juez en esa ratificación únicamente debe comprobar dos cosas. La primera, que efectivamente la medida tiene la cobertura normativa que debe tener, es decir, que la ley, ¿no?, sanitaria contemple la posibilidad de que la autoridad sanitaria autonómica pueda adoptar esa medida, y en segundo lugar, que esa medida es proporcionada al fin que se persigue, ¿no? Es decir, si vamos a hacer una caricatura, ¿no?, una butad, ¿no? Es decir, si la comunidad autónoma decide, bueno, pues vamos a coger a todos los mayores de 50, a todos los mayores de 50 años y a todos los menores de 15 y los vamos a encerrar a todos en unos barcos y los vamos a poner en alta mar, ¿no? Y eso requiere una ratificación judicial. El juez lo único que puede comprobar es, primero, que esa decisión se ha tomado con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos y con la cobertura de la ley sanitaria, que en ese caso podríamos decir que sí,
¿no? Pero falla la segunda parte. Mire, no lo ratifico porque es una medida manifiestamente desproporcionada para la finalidad que usted persigue. Hasta ahí llega la ratificación. Claro. ¿Qué pasa con el estado de alarma? Que ya no es necesaria esa ratificación, pero eso no significa que no haya un control judicial. Porque las medidas, además lo dice expresamente la ley orgánica del 81 que regula estos estados, las medidas que se adopten en el marco del decreto de estado de alarma son judicialmente controlables. Lo que pasa es que son a posteriori, no a priori, como es en el caso de las medidas sanitarias en estados de urgencia, que era digamos, el escenario que estábamos viviendo antes de este domingo. Claro, por otra parte, sí, perdón. Existe igual, ¿eh? Quiero decir, el control es más intenso el segundo de los controles. El primero es mucho más limitado. Podemos tener la sensación de que es más garantista porque es previo a la medida, pero en cambio es mucho más limitado. El segundo es mucho más intenso. El juez puede entrar más a fondo en el control de la medida y, desde luego, la puede suspender cautelarmente mientras resuelve y anularla. Claro. Por otra parte, también conocemos durante estos días que una parte del gobierno, pues la parte más a la izquierda del gobierno, plantea que en las redes sociales y en mensajería instantánea, como puede ser sistemas como Facebook y demás, haya como una censura automática por parte de las compañías a aquellos mensajes que puedan llamar a una alerta, a una alarma, a no sé cómo definirlo. Coloquialmente sería a lo que se meta con el gobierno, pero se le nombra como lo que sea pernicioso para la seguridad o una cosa así. Bien, dentro de estos eufemismos de palabras que se emplean últimamente, ¿no? ¿Esto es una censura encubierta? ¿Es un atentado a la libertad de expresión? No es una censura encubierta, es una censura clara, prohibida por el artículo 20 de la Constitución española, que dice con toda claridad, en su apartado quinto, si no recuerdo mal, tercero, dice queda prohibido todo tipo de censura previa. Aviso de calendario. Es evidente, reunión con grupo fórmulas. Claro. Es evidente. Invitación. Es evidente que es una censura previa en el momento, aunque sea vicarial, es decir, aunque utilicemos a, digamos, los gestores de las redes sociales para que hagan esa labor. Pero desde luego es porque el Estado les dice que tienen que hacer una labor de censura previa de los mensajes en redes sociales, ¿no? Y a mí en eso sí que no me cabe ninguna duda de que es una vulneración de la libertad de expresión del artículo 20 de la Constitución española. Para finalizar, muy rápido, señor Villaverde, ¿se puede estar tranquilo de que la separación de poderes en España tiene una larga y fructífera vida o está más en peligro que nunca? A ver, yo creo que sí hay signos de que se puede estar poniendo en peligro. Ajá. Que yo creo que propuestas como las que se han hecho de modificación de la ley orgánica del Poder Judicial para cambiar la mayoría necesaria para el nombramiento de vocales del Consejo General, pueden, y ciertos nombramientos el bloqueo del Tribunal Constitucional, la renovación del Tribunal Constitucional, es decir, yo creo que hay 6 signos que pueden preocupar, ¿no? Que pueden preocupar. De todas maneras, creo que la división de poderes, después de 40 años de Constitución en España, es sólida, es muy sólida, y por lo tanto creo que los ciudadanos pueden estar tranquilos, al menos en lo que ahora nos interesa, porque no me cabe ninguna duda de que el Poder Judicial español, los jueces y los tribunales españoles van a obrar como han obrado hasta ahora y obrarán siempre con absoluta independencia e imparcialidad en el juicio y en el criterio, ¿no? Y yo creo que más allá de algún rifirrafe político parlamentario, ¿no?, que nos pueda generar, bueno, alguna inquietud, ¿no?, y una inquietud razonable, yo creo que podemos confiar en nuestro sistema judicial, que no cabe duda que ha demostrado y está demostrando que funciona con una gran profesionalidad, un gran conocimiento y un gran sentido del deber, ¿no? Pues que así sea. Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional, muchísimas gracias por atendernos y solventar, bueno, pues estas dudas que se han instalado prácticamente en nuestras conversaciones diarias en las últimas semanas, en los últimos meses. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí tenían la opinión del catedrático de Derecho Constitucional. Nos vamos a ir a publicidad. En un momento volvemos
Para volver y a la vuelta, como decimos, vamos a hablar de empresarios que están tremendamente preocupados por las consecuencias que pueda tener este estado de alarma. Hasta ahora. Continuamos el programa de esta noche y durante todos estos meses hemos venido insistiendo que más allá de lo que es la crisis sanitaria están también las no menos importantes consecuencias económicas que lleva aparejadas la pandemia y que conducen a numerosos cierres de negocios y por ende aumento en los casos en el número de parados en las listas del INEM. Quienes alzan la voz, los penúltimos en alzar la voz sobre el tema económico han sido la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias, quienes afirman, sin medidas a la altura, muchas empresas no sobrevivirán para ver el fin del estado de alarma. Al otro lado de la línea, creo que ya tenemos al presidente de AGE Asturias, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias. Él es Nacho Calviño. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches. Podéis decirlo más alto, pero no más claro. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, así es. Llevamos meses desde el primer estado de alarma ya comentando ciertas medidas y solicitando esas mismas medidas y ampliarlas, y vemos que no se está haciendo nada. Nosotros somos muy conscientes de que tenemos un problema sanitario muy grande, una crisis sanitaria muy grande, posiblemente nunca vista en los últimos años o en el último siglo, pero también desde el primer momento comentamos que una vez pasada esta crisis sanitaria vamos a tener una crisis económica, y una crisis económica que va a ser igual de grave. Y es lo que estamos viendo, y cada vez lo estamos viendo ya en las empresas cercanas. Es algo habitual y no hay que ser un gran economista, sino es salir, abrir la puerta, salir a la calle y ver cómo están nuestros comercios, los comercios de nuestras ciudades, cómo están los comercios de los pueblos, cómo está la hostelería, una hostelería que está súper dañada, cómo estaba, pues ya no digo de está, porque ya no existe el ocio nocturno. O sea, esta crisis sanitaria se llevó al ocio nocturno, pero hay muchos sectores. El sector servicios podemos decir que está de arriba abajo, tocado, por no decir hundido, pero es que estamos a punto de señalar la alerta roja y encenderla. La alerta roja ya la encendimos en el mes de marzo y ahora ya es para encenderla, pero a doble luz y que se vea bien que aquí hay que poner ya medidas sobre la mesa rápido, y no solo el gobierno, ni el gobierno regional ni el gobierno nacional, sino aquí tenemos que remar todos en el mismo barco, tenemos que unirnos y salir adelante, porque si no, cuando se acabe esta crisis sanitaria, que esperemos que se acabe pronto, la crisis económica va a ser bestial. Claro. ¿Qué medidas son las que reclamáis, las que exigís que las administraciones pongan sobre la mesa? Bueno, son medidas que ya no ponemos ahora sobre la mesa. Ya las hemos puesto muchas veces, las hemos puesto en el primer estado de alarma y ahora redundamos. Es verdad que primero hicimos en el primer estado de alarma, hacíamos 10 medidas y ahora ya concretamos a 5. Pero es que creemos que son medidas que tienen que ser para tomar ya. Necesitamos que los gobiernos tomen y se agilicen. No podemos seguir con este paro, que cada día estamos viendo que se están perdiendo muchos empleos, y hoy nos habíamos levantado con unas noticias muy, muy, muy drásticas. Claro. Entonces, una de las medidas que nosotros solicitamos es la ampliación de las líneas ICO, que creemos que tienen que ir acompañadas también de la ampliación de los periodos de carencia de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial. Hablamos de la prórroga de los ERTEs hasta el final del estado de alarma. Queremos que el establecimiento de las ayudas al pago de alquileres, progresivas en función del grado de restricciones sufridas por las empresas. Este punto creemos que es fundamental, al igual que los dos anteriores. Pero también tenemos otras medidas que creemos que también son igual de importantes, como la supresión del pago de las cuotas de autónomos hasta el fin de estado de alarma, así como las ayudas directas de las empresas sin que exista exclusión alguna por tipología de empresa o sector de actividad. Y esto me gusta repetirlo y dejarlo claro, porque vimos que en el primer estado de alarma muchos autónomos se quedaron fuera. Claro. Nacho, vamos a ver, el primer estado de alarma, una vez finalizó,
y desde algunos ámbitos se cantó victoria, se dijo textualmente que ya se había derrotado el virus. ¿Trajo alguna medida, es decir, aprendimos alguna lección o las administraciones aprendieron alguna lección que pusieron en marcha para evitar lo que está pasando en esta segunda? Realmente creo que no. O sea, a mí me gustaría, este estado de alarma es desde el domingo y me gustaría que ya mañana hubiera medidas porque creemos que la respuesta del gobierno nacional y el gobierno regional tienen que tener unas respuestas a este nuevo estado de alarma, unas respuestas que deben ser rápidas y muy eficaces, que fue todo lo contrario a lo que pasó en el primer estado de alarma. Entonces, esperemos que, yo creo que no, pero esperemos que se haya aprendido algo en los gobiernos y se actúe inmediatamente. Claro. La primera vez fue la primera vez, pero esta segunda vez, ¿vale la excusa de que es la primera vez de la segunda vez? No, no vale la excusa. O sea, es una pregunta que tenemos que tener clara. No vale esa segunda excusa. Como tampoco vale la segunda excusa de que habíamos vencido al virus. O no vale la excusa de que somos todos responsables. Es verdad que tenemos que tener toda responsabilidad, pero hay quien tiene más responsabilidad que otros. Entonces ya no valen este tipo de excusas. Como no valen ciertas excusas de que los empresarios tenían, por ejemplo, al sector turístico, no vale la excusa de que el verano ha venido bien. Eso no es una excusa. Eso es una excusa. Y una excusa grande y una excusa que podemos tomar de alarmismo. Los nuevos presupuestos nacionales contemplan subidas de impuestos. Según podía leer, no sé si es acertada o equivocadamente, somos el único país europeo que, sufriendo la pandemia, sube impuestos. ¿Esto ayuda de algún modo? O sea, si somos el único país que sube impuestos, es que o el resto lo está haciendo mal y nosotros somos los únicos que lo estamos haciendo bien, o es que todos están equivocados y nosotros somos los listos, que creo que no. Nosotros llevamos repitiendo durante meses que ahora mismo no se pueden subir impuestos, que ahora mismo lo que hay que hacer es salvaguardar a las empresas, rescatar a las empresas y hacer vivas a las empresas, cosas que muchas empresas estamos viendo que se están muriendo y se están quedando en el camino. Y por eso lo que hablábamos nosotros, y somos muy claros, creemos que hay que tomar medidas y que tiene que ser unas medidas de altura, porque si no, muchas empresas no sobrevivirán para ver el final de estado de alarma. Ese estado de alarma que se habla que va a ser el 9 de mayo. Pero es que por el camino, si no suponemos medidas urgentes y medidas que sean eficaces y no son la subida de impuestos, vamos a ver que muchas empresas se van a caer, muchas empresas van a morir. Pero que una empresa muera, lo que trae consigo es destrucción de puestos de trabajo. Entiendo. Nacho, tenemos que ser claros, sí. Tenemos que ser muy, muy, muy claros con ello. Nacho, nosotros buscamos una Asturias, hablamos siempre de que Asturias es el paraíso natural. Y tenemos claro que Asturias es el paraíso natural y Asturias es un paraíso. Pero sin empresas no hay paraíso. Eso tenemos que tener claro. Sin empresas no hay paraíso. Sin empresas no hay trabajadores. Al igual que sin trabajadores no hay empresas. Nacho, con muchos autónomos que hablábamos durante los últimos meses, durante las últimas semanas, decían, si Navidad no se logra para el comercio, para la hostelería, para muchos sectores implicados, porque esto no deja de ser todo una cadena, si Navidad no se logra, el año va a ser catastrófico. Si el año es catastrófico, la situación va a ser dramática. ¿Cifráis todavía que Navidad sea la última tabla de salvación para muchos? Sí, desde luego. Para muchos la Navidad va a ser la última tabla de salvación. Como para muchos también somos conscientes de que no va a llegar a Navidad. Mucha gente, y es que hay que recordarlo, mucha gente, y nosotros en marzo y en abril les dijimos que mucha gente no iba a poder salir de la crisis. Había muchas empresas que estaban entre alfileres y todo, pasado el primer estado de alarma, lo pasaron, entre comillas, lo pudieron pasar ahogados y ahora ya son empresas que se están cayendo. Y estamos hablando que desde el domingo a hoy ya han cerrado muchas empresas. Y yo vuelvo a repetir lo mismo, son muchos puestos de trabajo los que se están perdiendo.
Claro. Bueno, los empresarios españoles, los empresarios asturianos, bueno, vivieron una brutal crisis en 2007-2008, iniciada en 2007-2008 más bien. Bueno, los que se quedaron por el camino se quedaron, otros lograron resistir, lograron recuperar. Cuando parecía que se sacaba la cabeza, llegó esto. Sí, así es. Muchos, y te hablo de mi caso, nacimos en la plena crisis del 2008. Ajá. Y quiero dar un dato importante. Al principio de esta crisis, o el mes duro, en abril, ya se estaban viendo las noticias económicas de lo que podía traer consigo. Y nosotros dijimos ya en abril de que la crisis del 2008 no iba a ser nada comparable a esta crisis. Uh-huh. Y es que lo seguimos diciendo, lo mantenemos y el tiempo nos está dando la razón, que creemos que ese es un gran problema, que tengamos la triste razón en esto. Y es que, por eso decía antes que teníamos que tomar medidas que fueran, los gobiernos tenían que tomar medidas que fueran rápidas y eficaces. El frente, sí, en esta guerra, muchas veces el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, alude a una guerra, a un conflicto, utiliza términos bélicos, dice el frente de batalla está situado, pipipi, papá. Bueno, esta guerra en lo sanitario se gana, pero en lo económico va a ser mucho más complicado. Yo creo que sí, yo creo que en lo económico se va a ser mucho más complicado. O sea, en los sanitarios vemos y somos conscientes, y eso no creo que haga falta repetirlo y estar diciéndolo, que es súper importante y que la sanidad tiene que estar reflejo, que estamos totalmente de acuerdo, pero no podemos abandonar la parte económica. No podemos abandonar la parte económica porque, al igual que sin sanidad no hay economía, sin economía, no nos confundamos, no va a haber sanidad. Entonces, es una parte fundamental. Claro. Nacho, de aquí a futuro, ¿qué queda? Perdón, no le escuché. Sí, perdón, Juan, no te escuché. Sí, no, te preguntaba, de aquí a futuro, ¿qué queda? ¿Vais a hacer llegar de algún modo estas reivindicaciones a quien corresponda? ¿Qué vais a hacer? Sí, nosotros en el primer estado de alarma lo que hicimos fue, recuerdo que se hizo un sábado y el mismo domingo por la mañana, nosotros convocamos una junta extraordinaria en marzo. Esta vez hicimos lo mismo, el estado de alarma creo que recordar que se nombró el domingo y el lunes hicimos una junta extraordinaria. Nosotros tomaremos las medidas, que las hicimos públicas, ayer por la tarde las hicimos llegar a todos los medios de comunicación asturianos, están en las redes, lo saben nuestros asociados, que por cierto, les quiero mandar desde aquí mucho ánimo y mucha fuerza para todos estos meses, al igual que a todos los asturianos y todas las asturianas. Y ahora nos queda llevarle a los grupos políticos. En el primer estado de alarma hemos estado reunidos con todos los grupos políticos, excepto un grupo político, y ¿qué grupo político? Hemos pedido en el mes de marzo una reunión al gobierno, al presidente del Principado, que ha considerado pasarlo la reunión a la Consejería de Industria y a su vez el consejero al director de emprendimiento. ¿Con qué grupo político nos reunisteis? El único grupo político que no ha querido o no ha visto necesario reunirse con nosotros es el Partido Socialista. Uh-huh. Bueno, Nacho, ¿cuántas empresas integráis la Asociación de Jóvenes Empresarios en Asturias? Ahora mismo, bueno, les explico para los espectadores. Hay sobre alrededor de 150 empresas y ¿qué es la explicación? La explicación que quiero dar, sobre 135, 140 son menores de 41 años Uh-huh. y después tenemos una fundación de jóvenes empresarios que ahí hay el resto de empresas. Correcto. Correcto. Los ánimos entiendo que en este momento estén por los suelos, pero no queda otra que tirar hacia adelante, ¿no? Así es, los ánimos, yo estos días, ayer y hoy, he estado hablando con muchos asociados y con muchas asociadas y los ánimos están decaídos. Hay gente que la semana pasada ha invertido todavía en sus empresas para mejorar y sobre todo salvaguardar puestos de trabajo y con el nuevo estado de alarma se han caído. Vemos el caso de la hostelería. El caso de la hostelería es conocido de todo el mundo. A las 11 de la noche
se cierra. Cuando hablamos de la hostelería, los datos que había la semana pasada es que en los centros hosteleros y demás no había tanto problema, no había tantos contagios, pero la medida vino por ahí. Claro. Los cierres perimetrales, los cierres de comunidad autónoma, los toques de queda, ¿lo consideráis medidas eficaces, medidas necesarias? A ver, en los cierres primeros, que hablamos de los cierres de Oviedo, Gijón y Avilés, personalmente, y hablo a título personal, no los considero necesarios. Y vemos que hay sitios o centros de trabajo donde acuda gente, o centros comerciales, donde ha bajado la afluencia muchísimo. No entendíamos como el fin de semana se podía venir desde unas comunidades autónomas, por ejemplo, a un centro comercial en Corbera, y cuando la gente de Avilés no podía ir al centro comercial. O sea, son cosas entendibles, o el que el sentido común no deja, creo que prácticamente a nadie entenderlo. Bueno, pues Nacho, solo me queda agradecerte que hayas estado con nosotros esta noche. Bueno, todo el ánimo del mundo para el colectivo de emprendedores, que en este caso que representas, y emplazarte para continuar hablando a lo largo de estos meses. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Bueno, pues esa era la opinión, en este caso, de los jóvenes empresarios de Asturias, constituidos en asociación AG Asturias, integrada por aproximadamente 150 firmas, 150 sociedades, detrás de las cuales, bueno, pues como se puede imaginar, hay muchísimos empleos. Nos vamos a publicidad. Volvemos en un momento y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a afrontar ya lo que es la recta final del espacio de esta noche, y como venimos haciendo de manera habitual, vamos a finalizar con literatura, porque cuando ya rayamos prácticamente las 11 de la noche es un buen momento para darles una recomendación para leer para aquellos que a la hora de irse para la cama pues son incapaces a lo mejor de conciliar el sueño sin antes, bueno, pues leer, no sé, 2 capítulos, uno, aunque sea unas páginas, unos párrafos de una buena lectura. Bueno, pues la lectura que les vamos a recomendar para esta noche tiene que ver y mucho con Asturias, con Asturias y con el origen de España, porque en la historia de todos los países hay personajes que cabalgan entre la propia historia y la leyenda. Bueno, pues si nos retrotraemos a los años pasados en nuestro país, quizás el personaje que se lleve la palma en este aspecto sea el rey Pelayo, sí, el primer rey de la dinastía asturiana, el que derrotó a los moros, digo bien moros, sin ánimo de ofender a nadie, en Covadonga. Bueno, pues con lo que se dio el inicio a la Reconquista, a ese periodo en el cual, bueno, pues los reinos cristianos fueron avanzando hacia el sur hasta que lograron expulsar al último rey moro, a Boabdil, de la Alhambra de Granada. Bueno, vamos a hablar a continuación con el autor de un libro que lleva por título Pelayo Rey, con una reedición, Pelayo Covadonga. Se trata en este caso de Pablo Vega Junquera, al cual creo que ya tenemos al otro lado de la línea porque reside normalmente en Madrid. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Pablo Vega Junquera nació en Caracas en el año 1949 y ha sido durante gran parte de su vida profesor de Educación Física en el Colegio Santa María de los Rosales de Madrid. Pablo, ¿cómo podemos contar, lo primero, la historia suya particular de un hombre nacido en Caracas, que es profesor de Educación Física, pero que es tremendamente aficionado a la literatura y a la literatura histórica? ¿Cómo casa todo esto? Pues muy sencillo. Lo primero, el nacimiento en Caracas es anecdótico. Mi padre, asturiano, estaba por allí en aquel momento por motivos de trabajo. Nací cuando mis padres llevaban todavía 3 meses en Caracas, con lo cual me considero asturiano, sí. Y a los 8 meses ya estaba de vuelta en España, concretamente en Madrid. Claro. En cuanto a lo de
¿escribir un profesor de educación física? Pues bueno, una cosa es la profesión y otra cosa es lo que nos gusta. A mí siempre me ha gustado mucho leer, sobre todo novela histórica, y como asturiano que me siento, quería leer sobre Don Pelayo. Y en el 2004, cuando estábamos hablando de yo empecé a escribir por primera vez, no había ninguna novela sobre Don Pelayo. Luego ya en el 2005, 2006, 2007 empezaron a salir 6, 7, 8 de autores más conocidos, más famosos que yo, que posiblemente escriban mejor, pero yo tengo a gala haber sido el primero que escribió una novela sobre Don Pelayo, bueno, quitando algunas cosas del siglo XVII, pues últimamente solo esa. Claro. Entonces, eso es lo que justifica que un profesor de educación física que quería leer sobre Don Pelayo y no encontró ninguna cosa para leer, pues decidía escribirle él mismo. Claro. Bueno, con Pelayo Rey inicia usted una saga. Me gustaría más que hablásemos de Pelayo y Covadonga. Venga, que pues, es, la reedición, ¿no? La que presenté este fin de semana en Asturias, que bueno, es una reedición muy corregida y muy aumentada de la primera, y además que es la nueva editorial que está publicando mis libros, la editorial Cial Pigmalión. Bien, pues con Pelayo y Covadonga inicia usted una saga que continúa con la Muralla Esmeralda, con el Muladí, con la Cruz de los Ángeles, la Cruz de la Victoria, y ya trabaja en el siguiente paso, ¿no? Sí, porque aunque en la Cruz de la Victoria, cuando lo presenté en su momento hace un año también en el Naranco, dije que al fin del rey de Asturias y consideraba a Alfonso III como último rey de Asturias, realmente no fue así. Aunque su hijo García ya fue rey de León, igual que su otro hijo Ordoño, hubo reyes de Asturias, aunque subordinados a los de León, y en eso estoy trabajando. Perfecto. Bueno, ¿qué nos encontramos en Pelayo y Covadonga? Pelayo y Covadonga, esta reedición he intentado hacer hincapié en la relación del protagonista, del héroe, con la cueva de Covadonga, el lugar en que se dio la famosa batalla, que aunque quizá no fue tan grande como lo pusieron las crónicas, pero sí marcó el hito de que hasta Covadonga los musulmanes iban avanzando y a partir de Covadonga empiezan a retroceder. Bueno, decía yo, perdón, al inicio, que Pelayo, o el rey Pelayo, o Don Pelayo, bueno, pues cabalga entre la leyenda y la historia. Son contradictorios sus orígenes. Hay quien habla de un conde godo visigodo asentado en la Bética, es derrotado en la batalla del río Guadalete o Laguna de la Janda, bueno, con el rey Rodrigo, y escapa hacia el norte, une a las tribus astures todavía indómitas desde tiempos de Roma. Hay quien le atribuye un origen plenamente asturiano. ¿No está claro el origen del protagonista? No está absolutamente claro. Los datos escritos que tenemos sobre Pelayo son las crónicas asturianas que se escribieron 200 años después de Covadonga. Entonces tuvieron una primera tradición oral, luego una tradición escrita, las crónicas, y ellas mismas son un poco contradictorias. Por eso los historiadores no se ponen de acuerdo. Lo más probable, y lo que yo asumo en mis novelas, es que fuera un noble godo, posiblemente las crónicas explican espatario, es decir, de la guardia de confianza del rey Rodrigo, que después de Guadalete se refugia en Asturias. Pero las mismas crónicas dicen que era hijo del conde Fáfila de Asturias. Es muy posible que él, después de la derrota y sin tener ya un rey a quien servir, vaya a sus orígenes, al sitio donde está. Alguna relación tiene que tener, porque las tribus astures la admiten como su caudillo. Yo en mi novela, como no se sabe por qué fue eso, hago que su esposa Gaudiosa, de la que nada se sabe más que ese nombre Gaudiosa, fuera una hija de un jefe astur. No hay ninguna justificación histórica para ella, pero bueno, yo soy novelista, no soy historiador, y me parece una buena manera de hacer que las tribus se unieran a él. Leía hace unos meses, cuando estaba en plena promoción de la novela Sidi, Arturo Pérez Reverte decía que el Cid quizás ha sido un personaje maltratado por la historia debido en parte a esa apropiación de la figura del Cid
que se hizo del mismo durante los años del franquismo, ¿no? Pues bueno, considerándolo como un héroe legendario que libera a España del dominio musulmán. Bueno, con Pelayo pasa 3/4 de lo mismo. Hubo una apropiación indebida, digamos, de la figura de Pelayo. Posiblemente una apropiación, pero yo no diría que indebida, porque al contrario que del Cid, que se sabe bastante más, de Pelayo nada más se sabe. Entonces, solamente tenemos los hechos. Antes de Covadonga, los asturianos estuvieron durante 3-4 años sometidos a los musulmanes. Después de Covadonga, salvo algunas incursiones en tiempos de Alfonso II el Casto, no pisan los musulmanes territorio asturiano. Bueno, no sabemos a quién se debió. Del único que tenemos un datito para que de eso es Pelayo. Pues a Pelayo le agradecemos que haya sido él el que haya liderado la insurrección contra los musulmanes, porque no hay constancia escrita de ningún otro personaje. Claro. Entonces, apropiación sí, pero ¿quiénes se apropiaron de Pelayo? Pues eso que nosotros mismos, los asturianos, porque estábamos necesitados de tener un fundamento, alguien que fuese el que nos hubiese iniciado en este capítulo, que nos hizo ser, digamos, los padres y madres de España. Claro. Por otra parte, todo este revisionismo que estamos viviendo en los últimos años, o en la última década, o década y media, ha hecho que, por ejemplo, se ponga en duda siquiera la existencia del propio Pelayo y la existencia de la batalla de Covadonga. Si bien es cierto que las crónicas de la época hablan de un grandísimo ejército moro derrotado por la intercesión divina y por la acción de los propios asturianos, de eso hemos pasado a autores o estudiosos que dicen, no hombre, esto jamás existió, esto fue todo una invención. Un rasgo, por otra parte, muy tremendamente español, es decir, no, esto fue todo mentira. Bueno, yo les voy a repetir unas cosas que dije ayer en la presentación. Es cierto que ahora se ha pasado incluso a negar la propia existencia de Pelayo. Sí. ¿Con qué base? Pues con mucha menos base de quien dice, no, Pelayo existió porque lo dicen las crónicas, aunque puede ser exageración, aunque pueden no ser ciertas, pero lo dicen. Entonces, tú dices, no, Pelayo no existió porque yo digo que las crónicas no son ciertas y no tengo ningún otro fundamento. No hay unas crónicas escritas, no hay algo escrito o algo que geológicamente diga, no, Pelayo no pudo existir. Entonces, si Pelayo no pudo existir, Pelayo pudo existir, y hay algo que dice que existió, no es más lógico creer que sí que existió, aunque no haya sido exactamente como lo dicen, que decir, no existió. Y luego me retrotraigo a una frase que dije en la presentación del primer libro de Pelayo Rey en el 2004 en Libroviedo. Digo, hablando como novelista, por supuesto. ¿Qué es más cierto? Algo que no ocurrió, pero que durante cientos, quizá más de 1000 años, las generaciones creyeron que sí pasó y formó parte de su educación y de su idiosincrasia, o algo que sí que ocurrió, pero que como no lo conoció nadie, no influyó en nadie. Evidentemente, Pelayo ya ha trascendido, no hace falta que sea histórico, es legendario y todos hemos vivido con él, y si no existía, pues habría que haberse lo inventado. Claro. Bueno, todos hemos vivido hasta una determinada edad, porque los escolares actuales no saben quién es Pelayo. Bueno, mira, yo he trabajado en un colegio, aunque sea profesor de educación física, y no me hable de lo que saben los escolares actuales, porque es una pena lo que estamos haciendo con las nuevas generaciones. Todo lo que es nuestra historia, nuestra tradición, no se tiene en cuenta para nada. Eso en cuanto a historia, no digo ya en cuanto a matemáticas, en cuanto a física, que no sé, me duele mucho cómo está la educación en estos momentos. Pelayo o don Pelayo como conde cristiano o caudillo de los reinos cristianos, refugiado en una cueva, venciendo una batalla por la intercesión divina, con la ayuda de la Virgen de Covadonga, derrotando y expulsando moros. ¿Pelayo está a 2 peldaños de que actualmente llegue un listo y lo califique de facha? Hombre, vamos a ver. Alguien, como dije antes, los musulmanes entraron a Asturias y se fueron. Alguien tuvo que influir para que se fueran. Alguna batalla hubo de darse. Pudo ser en Covadonga, pudo ser en otro sitio, pero si tenemos unas crónicas que dicen que en Covadonga, ¿por qué no? Evidentemente,
los musulmanes no fueron los 164.000 que dicen las crónicas, no había tantos musulmanes en España. Pero bueno, ¿más que los cristianos podían ser? Pues sí, posiblemente fuesen más. ¿Que hubo intervención divina? En la Edad Media siempre se creía que había intervención divina. Y, bueno, puede haber gente que lo siga creyendo. ¿Que las piedras que tiraban los musulmanes rebotaban y por efecto de la gravedad caían sobre ellos? Podía ser. ¿Que los cristianos empezaron a decir milagros que caen sobre ellos? Podía ser. ¿Que los propios musulmanes dijeron, uy, que caen sobre nosotros por intervención divina y por eso salían corriendo? Podía ser. Pudo no ser nada de eso. Pero no tenemos menos motivos para negarlo que para afirmarlo. Pues, Pablo, una pequeña puntualización. Sí. Todo el rato está hablando de moros. Eso no es correcto. Habría que hablar de musulmanes. Moros son los habitantes del norte de Italia, de Mauritania, de Marruecos, de lo que es el Magreb. Los invasores musulmanes eran los jefes árabes que habían venido desde la lejana Arabia. Una gran parte de ellos eran bereberes, que serían los equivalentes a los moros. Y había también ya una parte de cristianos convertidos al Islam por motivos diferentes. Bueno, vaya por delante que digo moros sin ningún ánimo de ofender ni ningún ánimo peyorativo. No es peyorativo, pero moros viene de los maorí. Si nos vamos de nuevo, y sin polemizar, pero si nos vamos de nuevo a la figura del Cid, el Cid durante años sirve al rey moro de Zaragoza. El último rey moro es Boabdil. Sí, pues Boabdil precisamente era de una dinastía que en sus orígenes habían sido cristianos convertidos al Islam y por supuesto nacidos aquí en la península. O sea que sí, decíamos el moro porque se hacía decir en la tradición de la Edad Media e incluso de hasta hace poco. Almanzor es el caudillo moro. Sí, solamente quise puntualizarlo porque etimológicamente no es del todo correcto. Correcto, aunque el lenguaje coloquial se utilice. Efectivamente, y vamos a utilizar entonces un lenguaje que podamos comprender todos, pero sin ánimo para nada de ofender a nadie, porque considero que tampoco se está ofendiendo. Tampoco es peyorativo, o sea, es una definición geográfica, o sea, que no tiene nadie por sentirse ofendido. No es para nada peyorativo. Pues Pablo Vega, muchísimas gracias por atendernos esta noche y bueno, esperaremos pues por esa próxima novela que continúe, bueno, pues esta saga de los reyes asturianos. Una duda que le pregunto como escritor. Vamos a ver, una duda que le pregunto como escritor, porque en su día la pregunté a una catedrática de historia de la Universidad de Oviedo y o no supo o no quiso responder. Vamos a ver. Supongamos que los reyes de España, los actuales reyes de España, bien, en vez de haber tenido como primogénita una hija, hubieran tenido un hijo, bien, y a ese hijo le hubieran puesto como nombre Pelayo. Bien, si ese hijo llega a rey, ¿sería Pelayo I o Pelayo II? Bien, Pelayo I sin lugar a dudas, porque el reinado de Pelayo no está constatado. Pelayo posiblemente fue más un caudillo, un jefe tribal que un rey. No se sabe que utilizara una corte, que tuviera una diplomacia. Todo eso viene un poco con su yerno Alfonso I y luego ya sobre todo con su nieto Alfonso II el Casto. Perfecto. Pero yo le llamo Pelayo rey porque aunque no se utilizase realmente esa forma, queda mucho más bonito. Claro. Pues... Y en fin de cuentas sea al hombre al que obedecían los asturianos. Los asturianos. Pues ha quedado perfectamente explicado. Pablo Vega Junquera, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Un saludo muy grande y a cuidarse, que creo que en Madrid la cosa está un poquito delicada, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por llamarme y la verdad es que con esta ventanita me he sentido un poquito en mi Asturias, que para los que estamos aquí en Madrid es algo muy importante. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Bueno, pues con el libro de Pablo Vega Junquera, Pelayo y Covadonga, llegamos al final del espacio de hoy. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Gracias por su atención, ánimo y adelante.